Conferencia número 4, ¿no? Muy bien. Conferencia número 4, Inversiones y Finanzas Sostenibles, a cargo de la ponente ingeniera Cintia Fiorella Gómez Agurto. El ingeniero Kevin Torres hará lectura de su hoja de vida. Adelante, ingeniero. Ingeniera Cintia Fiorella Gómez Agurto es ingeniera ambiental de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, con una maestría en Ecología Aplicada de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y otra en Responsabilidad Social de la Escuela de Negocios EADA de España. Tiene más de 15 años de experiencia profesional desde el 2017. Trabaja en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú, donde contribuye al desarrollo de proyectos de infraestructura sostenible. Ha liderado equipos de sostenibilidad y HSE en grandes empresas de telecomunicaciones, energía, minería, construcción e industria. Es asesora en alto nivel del capítulo de Ingeniería Ambiental del CIP Lima, es fellow de conservación de la Fundación Kinship y miembro de la comunidad de Carbost, que promueve el desarrollo bajo el carbono en América Latina. Ha representado al Perú en la red de jóvenes líderes del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de Embajadores Ambientales de Bayer en Alemania, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC y Alianza del Pacífico. Además, ha recibido varios reconocimientos por su excelencia académica e innovación. Bienvenida, ingeniera. Prácticas de inversión y finanzas sostenibles para hacer posible el cierre de brechas de desarrollo. Creo que no se me escucha bien, mejor me voy a pasar acá. ¿Puedo? ¿Puedo pasarme mejor acá? Porque creo que no, sí, no se escucha. Ahora sí, creo que mejor. Entonces durante unos minutos vamos a hacer como un recorrido, primero hablando sobre las políticas de inversión que hay internacionalmente, las tendencias y también las que tenemos en el país, los desafíos, algunos conceptos de finanzas sostenibles para que todos aquellos que de repente son nuevos en el tema estemos hablando del mismo, tengamos un lenguaje común, y luego algunos casos que les pueden resultar interesantes para que vean que este es un área que realmente tiene un desarrollo que va a generar cambios en la manera como nosotros podemos hacer frente a los desafíos que tenemos de cerrar brechas. Entonces, empecemos. ¿Por qué necesitamos inversiones? Todos sabemos que tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el 2030 como una meta muy ambiciosa que lograr. Esta agenda requiere muchos recursos para su implementación y obviamente los recursos públicos y los recursos de la cooperación para el desarrollo no son suficientes. Entonces, en muchos casos, la situación en la que tenemos que implementar este cierre de brechas para lograr los ODS es bastante compleja, sobre todo en los países en desarrollo, porque hay todavía niveles muy altos de deuda en muchos países, está la situación posguerra, pospandemia, que complica un poquito más la situación para acceder a fuentes de financiamiento para el logro de estos objetivos. Entonces, se espera que haya en los próximos años, porque todavía está prevista una recesión por unos cuantos años más, que haya una reducción de la inversión internacional y en los portafolios de inversión directa extranjera que están asociados a este cierre de brechas, sobre todo para los países emergentes en desarrollo. Entonces, esto es un desafío, es un reto, es una realidad que está pasando. Y de hecho, el informe internacional sobre el cierre de brechas que ha salido este año, que en realidad está cerrado a fines del año pasado, muestra que la brecha de financiamiento se ha incrementado durante la pandemia en 56%. Esto es bastante y de hecho lo que está en el lado de allá, lo que nos muestra es que los flujos de dinero más bien se han reducido, se han limitado y podemos ver que también la ayuda para el desarrollo en el caso de Perú, estos son datos del observatorio precisamente de ayuda para el desarrollo que tiene las Naciones Unidas, está limitada, está teniendo sí movimiento, pero está limitada a ciertos montos que no llegan a cumplir con las cantidades requeridas para
poder superar estas brechas que tenemos. Y en paralelo, obviamente, el PBI viene bajando, y esto significa, claro, ocurre para todos los países últimamente, pero también es un reto para todas las naciones, porque eso implica que mientras tratamos de cerrar brechas, otras se están abriendo. Entonces, ¿qué pasa con el país? El país, acá ustedes tienen varias gráficas que nos trae un informe de la OCDE sobre la situación fiscal del Perú. Nos muestra que efectivamente el Perú tiene una solidez económica, que es lo que nos permite afrontar todas estas situaciones a través del tiempo. Pero eso obviamente se vio reducido en la pandemia, por eso ven ustedes una rayita abajo en el primer gráfico. Se está recuperando, es cierto, y nuestro nivel de deuda sí es menor que el de otros países, pero sigue creciendo, digamos, sigue las mismas tendencias. Lo que no varía mucho a través del tiempo es lo que ven en el gráfico de arriba, de la esquina, que es la cantidad del presupuesto que tenemos para invertir en proyectos de desarrollo. Y generalmente las carteras están alineadas a ciertos tipos de proyectos, principalmente en sectores como transporte y energía. Entonces, eso es lo que ocurre, de dónde sale nuestro dinero público y hacia dónde va. El presupuesto público va a proyectos que se dan en el marco del INVIERTE-P o en el marco de inversiones público-privadas o algún tipo de uso de recurso público, ¿no? Que tengan las instituciones. Todos estos usos del recurso, del dinero, requieren pasar por procesos que no son cortos, son largos y requiere cumplir una serie de etapas, pasar por una priorización que es distinta en cada sector y en cada nivel de gobierno, y generalmente está basada en una serie de principios y estándares que ya están preestablecidos y son como tradicionales. Ahí sí, con el paso de los años se ha ido incorporando en estos sistemas temas de cambio climático, temas de análisis ambiental, es verdad, pero no están diseñados para crear una cartera sostenible, como para tener una infraestructura que no esté, como en esta gráfica se ve, por debajo del nivel de la OCDE en cuanto a calidad, en el caso de la infraestructura, ¿no? Acá, bueno, este video creo que lo voy a pasar. Vamos de frente al reto que es en realidad internacionalmente hace más de 10 años hablamos de que el país, al igual que muchos otros, está comprometido con el crecimiento verde y que para lograr este crecimiento tenemos que movilizar recursos privados. Porque si ustedes ven estas gráficas, hacia el 2013 se calculaba que se necesitaban como 5 trillones al año de recursos para lograr un crecimiento verde sostenible, y no se podía lograr con recursos públicos. Necesitábamos toda esa segunda, creo que esto señala, ¿no? Esta sección de acá, que era movilizar recursos privados a través de préstamos, a través de inversiones en el mercado de valores o lo que fuera. Esto se proyectaba hace 10 años. ¿Qué ha pasado? Esto ha sido nuestro nivel de logro. Estamos bien lejos del estimado que deberíamos haber logrado, y la brecha de financiamiento, en este caso climático, que es una parte de esa brecha de financiamiento verde, sigue creciendo. Estos son datos también del análisis de la última década que ha publicado hace poco la Climate Policy Initiative. Entonces, ¿qué pasa? Si analizamos por tema, las cantidades requeridas son distintas. Depende de quién publique, depende en base a qué lo analicemos. Pero en cualquiera de los casos, el punto es que estamos lejos de cubrir esa brecha. Y es más, recientemente se ha publicado también la brecha de financiamiento para la conservación, que es para proteger la biodiversidad, básicamente, y evitar la extinción y, bueno, todo lo que está en el nuevo marco de biodiversidad que se ha firmado hace poco. Entonces, acá la brecha también es bastante grande, son 711 billones. Y algo que resalta mucho en las publicaciones que están asociadas a este tema es que hay actividades y subsidios que van, digamos, abriendo nuevas brechas mientras se implementan estos proyectos de financiamiento para cerrarlas. Entonces, si nos vemos este cuadrito de acá al costado, estos van como afectando mucho la capacidad que tenemos para poder cumplir con este desafío que tenemos acá.
Entonces, ¿estamos cerrando las brechas? Realmente no tanto, pero estamos usando principalmente, al menos en América Latina, recursos públicos, estamos designándolo sobre todo a proyectos de energías alternativas y a transporte de bajo impacto en carbono o un poco más sostenible. Sin embargo, lo que vemos acá es que de todas maneras los subsidios a los combustibles fósiles siguen movilizando mucho más recursos que todo esto. Esto ya es a nivel global. Y aunque la inversión en verdad está aumentando porque se está movilizando todo este tema hace ya más de una década, no es suficiente. Este 7% de incremento en la tasa de aumentos en financiamiento, en este caso climático, es muy bajo. Entonces, sí, lo que podemos ver es que ya se están usando distintos tipos de instrumentos y recursos, no solo donaciones, sino también vemos que principalmente se usa 61% de deuda, o sea, vienen a ser préstamos o bonos, instrumentos de deuda, pero a pesar de que hacemos todo eso, el resumen está en la primera columna de esa tabla. Solo estamos cerrando hasta ahora el 9% de la brecha. Entonces, estamos muy, muy por debajo de nuestras ambiciones. Y es más, si vemos los índices que están creando todas estas ONGs que hacen observatorios para ver cómo gestionan las políticas públicas los países, podemos ver que Perú está como en el medio, en el ranking, y ninguno de los países realmente llega a un nivel óptimo de índice de financiamiento. Eso se da principalmente, también por información de la que han podido rescatar en esta investigación, porque buena parte de los ingresos que tienen los países no provienen de carteras de proyectos, iniciativas o emprendimientos sostenibles. Entonces, en ese sentido, es por eso que salen estos resultados. De hecho, si ustedes ven ahí, el 99% de las inversiones se hacen en sectores que no están asociados directamente a temas ambientales, de energía, de desastres naturales, que son los más fáciles de identificar en todos los reportes que hacen los ministerios de economía, en este caso de la región. Entonces, claro, es verdad que acá no se refleja que hay muchos otros proyectos que tienen este enfoque transversal y contribuyen, pero lo que nos trata de decir es que no tenemos una cartera verde sostenible per se. Entonces, eso también es una de las razones por las que no estamos logrando cerrar la brecha. Y sí, a nivel de políticas hemos avanzado, tenemos las NDCs de adaptación y de mitigación claramente definidas, que obviamente hay que trabajarlas y hay que generar proyectos de inversiones asociadas a ellas, cosa que no es tarea fácil, pero cuando vemos los rankings, o mejor dicho, los observatorios respecto a qué tanto estamos en la trayectoria correcta para poder lograrlas, vemos que el esfuerzo es insuficiente. Y de hecho lo es, ahí ven en el mapa en casi todos los países, ninguno está en verde. Y este pantallazo que ustedes ven acá, en realidad es considerando un escenario de reducir 2 grados la temperatura, y ya sabemos que últimamente el panel intergubernamental de cambio climático ha indicado que debería ser 1.5 grados. Y es más, últimamente también ha dicho que es probable que no lo logremos y que se empiece a sobrepasar en esta década. Entonces, precisamente porque las trayectorias no están yendo como a la misma velocidad o en la misma tendencia que la ambición. Entonces, si lo que necesitamos para lograr todo esto es cambiar la forma como hacemos, cómo funciona la economía, ¿qué tendríamos que cambiar? Lo que la OECD recomienda es que todas las políticas se alineen, que los proyectos tengan estrategias, que los países tengan estrategias de largo plazo y que creen regulaciones e incentivos fuertes que permitan que estas políticas se mantengan en el tiempo. Y al mismo tiempo todo eso tiene que estar soportado por instrumentos financieros. Algunos ya existen, otros simplemente hay que probarlos en otros contextos y muchos necesitan conocerse. Muchos realmente no se aplican porque no se conocen. Entonces, para lograr esto, obviamente, sí, en la
en la vida diaria, en la cotidianidad, uno lo ve a través de nuevas empresas que hacen proyectos sostenibles, uno lo puede ver a través del consumo responsable, de una sociedad que de repente es más consciente de estos temas, del desarrollo de capacidades, de la articulación de entidades, sí, pero la idea de fondo es que esto tiene que mantenerse en el tiempo, tiene que generar institucionalidad. Entonces, el Perú, ¿qué está haciendo? Tiene algunos avances en el plano de la política internacional. Es verdad que hemos suscrito y firmado todos los convenios relevantes de las Naciones Unidas, los hemos ratificado. Y obviamente participamos activamente en la entrega de información y bueno, también recibimos ayuda de muchas entidades extranjeras y embajadas que nos ayudan a incorporar esto dentro de nuestras políticas. A nivel de políticas no estamos tan mal. De hecho, también nosotros, como queremos ingresar a la OCDE, estamos suscritos hace mucho tiempo a las directrices de conducta responsable de la OECD, de crecimiento verde, etc. Entonces, digamos que a nivel internacional, sí, el país tiene el compromiso de llevar esto a cabo. A nivel nacional, estamos avanzando también. Tenemos normas, regulaciones que están mejorando. Por ejemplo, el plan de competitividad, que hace un tiempo tuvo un plan de infraestructura sostenible que ha sido actualizado recientemente, ahora incorpora el concepto de sostenibilidad per se. Las normas de proyectos públicos también ya lo incorporan. Hace mucho tiempo hay normas relacionadas a los temas de evaluación de impacto ambiental, de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, que son el equivalente a pagos por servicios ambientales. Tenemos el protocolo verde funcionando hace buen tiempo, en el que el Estado busca hacer esta interacción con las entidades financieras y crear este ecosistema donde todo el sistema financiero promueva las finanzas verdes, las inversiones sostenibles. Hay reglamentos de análisis de riesgos sociales y ambientales en la Bolsa de Valores. Tenemos la hoja de ruta de finanzas verdes, que la voy a mostrar dentro de un ratito. Y se está haciendo una taxonomía verde, ¿no? Que es algo que está pasando ya en muchos países de la región y que Europa nos lleva más de una década de adelanto en este tema, pero que obviamente acá en Latinoamérica es distinto. Entonces, sí es importante tener esto de referencia. Pero eso es a nivel internacional y ahora nacional. ¿Qué pasa cuando seguimos bajando en el nivel de toma de decisiones? No porque sea menos importante, sino porque es más local. Tenemos que la incorporación de los ODS, de las NDCs, de todas estas políticas y normas tiene que ser incorporada en los proyectos, en las prioridades de inversión, y cada sector, cada gobierno nacional define sus propios criterios de priorización, a pesar de que sí existe un marco general, ¿no? O sea, digamos, todos siguen la misma línea, pero cada uno a su manera. Y sí, hay normas que son incorporadas en la estructuración de proyectos a nivel subnacional también, y que, bueno, están avanzando bastante. Incluso, por ejemplo, en temas de construcción sostenible, eficiencia energética, ha habido algunos municipios que han estado muy activos en eso y creemos que esto va a seguir avanzando. En temas de programas, ya cómo hacemos esto posible, hay sí algunas iniciativas del Estado para promover, por ejemplo, cierre de brechas en agua y saneamiento, que al mismo tiempo contemplan reducción de emisiones, cogeneración de energía, etc. Hay programas, pero quizás no tantos, no como en otros países, que tienen incluso una estrategia de largo plazo, net zero, acá no. Entonces, pero a nivel de proyectos, cuando nosotros vemos esto ya de manera más concreta, tenemos aquellos, como dije hace un rato, que se hacen por obra pública mediante el INVIERTE-P, o que se aceleran, siguen siendo obra pública, pero se hacen con el privado mediante obras por impuestos. Estos, claro, pueden incorporar todos estos temas de sostenibilidad, pero siguen siendo básicamente inversiones de un momento, o sea, en el CAPEX, en el momento de la construcción. Luego, están las herramientas como las APPs y los proyectos en activos que tienen ya en cuenta el largo plazo, es la operación y mantenimiento. Y no solamente comprende la construcción, sino generalmente la operación y mantenimiento. Y es acá donde sí se vuelven relevantes todos estos conceptos de las finanzas sostenibles. Porque hablamos de cómo manejamos el recurso, el dinero, los flujos de efectivo, de recursos en el tiempo. Entonces, aparte de esto, claro, están todas las iniciativas de las empresas privadas, grandes y pequeñas,
para desarrollar mejores proyectos, algo más alineado a todos los compromisos que tenemos. Hace un rato les comenté que algo que quería resaltarles es este nuevo Plan Nacional de Infraestructura Sostenible. No porque en realidad de corto plazo, en este caso es cada 3 años que se actualiza, sino porque ya incorpora el principio de sostenibilidad, selecciona los proyectos que son prioritarios en base a principios de sostenibilidad, incorpora infraestructura social, que es algo que antes no había ocurrido, se incorporaba solamente infraestructura productiva, tipo eléctrica, de líneas de transmisión, de transporte, agricultura, pero muy poca infraestructura social como educación y salud, y ahora, digamos, esto es un poco más del foco, y genera una hoja de ruta para cómo debemos hacer las inversiones teniendo en cuenta el enfoque de territorialidad. Pero este concepto de infraestructura sostenible ya lo toma de un estudio que vamos a ver en un momento, que hizo el BID, donde también tomó distintas fuentes, y tiene en cuenta una serie de indicadores. Entonces, digamos ya a nivel público, ya se está incorporando de manera más concreta, más cuantificable, los criterios ambientales y sociales, y en este caso no es buen gobierno corporativo, sino es gobernanza. Institucionalidad y desarrollo económico. Entonces acá ustedes ven los principales temas que están en este marco de infraestructura sostenible, que debe tener en cuenta todo el ciclo de cada proyecto y que está basado en este estudio del BID, que es una recopilación de cómo a lo largo del tiempo distintos estándares, salvaguardas, sistemas de información, bases de datos, etcétera, han sido desarrollados para que en distintos lugares del mundo se mejore la sostenibilidad de las infraestructuras. Entonces, en base a todo ese análisis y compilado, han sacado estos indicadores que vimos hace un ratito, que eran 4 dimensiones, y ahora eso está en nuestras normas, en nuestras políticas nacionales. Pero no basta con que esté en las políticas y en lo que debe ser, también ahora hay que tener mecanismos para que no sean solamente proyectos públicos que puedan tener inversión privada, sino que también hayan proyectos privados y iniciativas privadas donde se movilice finanzas verdes. Entonces, acá está la hoja de ruta que nosotros ya tenemos como país, que ya viene desarrollándose, que ya se viene trabajando. Entonces, vamos a entrar ahora a entender qué cosa es la inversión sostenible, porque seguramente ustedes cuando escuchan ese término, lo escuchan como está acá, es incorporar los temas, los factores ambientales, sociales y de gobernanza en la selección y gestión de carteras de inversión. ¿Por qué está definido así? Porque generalmente se utiliza en el marco de proyectos de instituciones financieras. Entonces, ya que nace de ahí, también es ahí donde hay mucha más experiencia de cómo hacer estos filtros a los proyectos. Entonces, hay varios enfoques que se utilizan, que se han venido utilizando hace mucho tiempo en la inversión sostenible. Uno es la integración paulatina, sistemática de estos criterios ESG en el análisis financiero, que es algo que ya muchas entidades financieras hacen. ¿Por qué? Porque son un riesgo. Es un riesgo que puede hacer que los proyectos no caminen y que las entidades no tengan un retorno como lo esperaban. Y luego hay otro que es el involucramiento de los accionistas, y lo más antiguo es el filtro basado en normas. Hace mucho tiempo, por ejemplo, se publicaron los estándares de desempeño del IFC, que eran parte de los requisitos a los que se suscribieron los bancos internacionalmente para dar financiamiento, y era también a veces un criterio de exclusión de proyectos. Por ejemplo, si un proyecto pasaba por un área donde había especies en extinción y era riesgoso para esa zona, de repente no se le financiaba. Esos criterios se aplicaban hasta hace un tiempo, ahora son menos frecuentes. Y hay otros criterios que utilizan todas las entidades financieras, como por ejemplo, priorizar aquellas empresas o proyectos que superen ciertos umbrales mínimos de desempeño, o que estén entre los mejores de su clase, o que generen impacto, o que estén asociados a inversión social, si es que esa es la orientación de esta fuente de financiamiento. Entonces, digamos que se ha desarrollado bastante la forma como se selecciona dónde se pone el dinero. Y
A pesar de todo ello, aún existe una discusión muy grande porque faltan proyectos que sean bancables, entre comillas, para poder colocar todos estos recursos. Es como si los recursos estuvieran ahí, pero no pueden ser colocados en los proyectos que todos necesitamos. Entonces, la brecha, el valor global de estas posibilidades de inversión son más de 35 trillones hacia el 2020. Y se dice, como ahora todos quieren ser sostenibles, que al menos 36% de las inversiones que hay en estas carteras de los grandes gestores de activos son sostenibles. Claro, el tema está en qué cosa es sostenible, es distinto para cada uno de ellas. Pero en fin, el tema es que estamos cada vez avanzando un poco más en este tema y esto genera más conciencia, más involucramiento y desarrollo de nuevas herramientas. Pero antes de seguir hablando de inversión sostenible, es bueno tener claro estos temas. ¿Qué cosa es y qué cosa no es inversión sostenible? Porque hay todo un espectro del capital que le llaman, que son los tipos de inversión, ¿no? La inversión tradicional, que no se preocupa por eso, que simplemente quiere maximizar beneficios. La inversión responsable, de la que se habla hace mucho, que quiere evitar daños, pero que igual no va a renunciar a sus beneficios. La inversión sostenible, que sí tiene un poco más en cuenta todos los temas ESG y considera todos los grupos de interés y busca incluso generar impactos positivos. Y está la inversión de impacto, que es hacia la cual tienden actualmente los mercados y los grandes gestores de activos, que es aquella que busca contribuir y resolver problemas, digamos, contribuir con los países, ¿no? Con los estados, a resolver estos problemas comunes que tenemos porque hay metas demasiado grandes. Pero esta inversión de impacto tradicionalmente no era para todos, porque en muchos casos se tenía que aceptar que se reducían los niveles de retorno. Entonces, no todos están dispuestos a eso, por eso, digamos, hay una diferenciación. Y filantropía, que es todo lo que es donaciones, siempre va a depender de la fuente donante. Entonces puede tener distintos criterios, pero generalmente contribuyen al desarrollo social. Entonces, la iniciativa Biofin de Naciones Unidas nos ha ayudado un poco. Ustedes entran a la página web y pueden ver una serie de medidas y en este caso tipos de soluciones financieras a las que podemos acceder para desarrollar proyectos, para generar incentivos que nos ayuden a lograr una inversión responsable. Estos tipos son básicamente deuda, que es básicamente pedir, por ejemplo, un préstamo, como les decía algo, anteriormente, o de repente adquirir acciones, que eso vendría a ser patrimonio. Es, digamos, lo más común en lo que uno piensa cuando hablamos de inversión de finanzas, ¿no? Pero luego están también soluciones que no pasan solo por las entidades financieras, que pasan por el Estado, que pasan por quienes hacen las normas, como las reformas fiscales, como, por ejemplo, el impuesto al carbono que hay en muchos países, ¿no? Y están las subvenciones, que de repente pueden ayudar también a, bueno, tener el efecto opuesto, ¿no? Un ejemplo podría ser el hecho de acá buscar que el sistema automotor cambie de combustible a gas natural y que para eso tengan incentivos dados por las diversas bancas, ¿no? Bancos. Entonces están otros de mercado, entre ellos el más conocido son los mercados de carbono, que dependiendo de cómo se mueva la oferta y la demanda, va generando nuevas herramientas. Obviamente estos mercados, ahorita hablo de los voluntarios, pero también pueden ser regulados, y por eso el otro tipo son soluciones regulatorias, donde uno define mediante ley, por ejemplo, el MERECE en Perú, que es el Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos. Ahí uno define cómo funciona esta estrategia de financiamiento, ¿no? De las soluciones. Y por último, todos aquellos que lo que buscan es reducir los riesgos de proyectos complejos. Por ejemplo, cuando uno hace un proyecto de energías renovables, no sé, geotérmico, por ejemplo, que sea muy riesgoso y donde se necesita mucho capital inicial de investigación en desarrollo y para verificar que efectivamente el proyecto va a ser viable, se necesita un poquito más de capital de riesgo al inicio
y hay garantías que podría dar el Estado u otras entidades para reducir ese nivel de riesgo y hacer viable la implementación en mayor cantidad, digamos, de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces acá, bueno, no, esto yo lo voy a pasar rápido, pero van a ver ustedes la cantidad de soluciones financieras que han sido mapeadas a nivel global, que se pueden usar, combinar, crear, a partir de ellas, de repente nuevas soluciones. En muchos de estos casos ya hay lecciones aprendidas y hay, digamos, hasta personas de contactos con las que, si ustedes están interesados, podrían realmente ver si pueden proponer esto dentro de sus propios ámbitos de trabajo. Pero ya que estamos hablando de soluciones financieras, entonces vamos a estar movilizando nuevos actores, esos que definen a dónde van los recursos, porque ya sabemos que los recursos privados y los recursos públicos los mueve el Estado, pero los privados, que son la mayor cantidad, los mueven estas entidades. Entonces necesitamos entender cuál es ese ecosistema del sistema financiero. Todo se mueve en base a tipos de activos que ya algunos de los más conocidos son, por ejemplo, los bonos, las acciones, los commodities, los instrumentos derivados, etcétera, que tienen obviamente dos partes, ¿no? Quien emite una deuda, quien la compra. Y siempre hay alrededor de cada uno de los lados asesores, entidades que los ayudan a identificar, a medir el riesgo y que les permiten tener una proyección a largo plazo de lo que va a pasar con estas inversiones. Ahora, el largo plazo para cada tipo de inversor depende de su apetito de riesgo. Puede ser 5 años, y en realidad para mí eso es medio, para otros puede ser 10 años, 20 años, y también depende de la forma como se estructuran los proyectos. Pero todo este sistema financiero se mueve en base a reglas internacionales y nacionales, y en base a principios de operación, y muchos de ellos ya fueron establecidos en los últimos años, no solo por entidades como la OECD, sino también organismos, por ejemplo, de Naciones Unidas, que ven los principios de inversión responsable. Entonces, algo que debemos tener en cuenta es que siempre va a haber instrumentos financieros de distinto tipo, pero cuanto más rentable es ese instrumento, también más riesgoso puede ser. Y generalmente, la decisión de qué tipo de instrumento usamos va a depender de las necesidades del proyecto, de las capacidades de quienes lo administran y del plazo y del monto que este proyecto requiere. Entonces, acá había algunos ejemplos de las tasas, de qué valores se mueven, pero todo aquello que es efectivo o que es una renta fija, que tiene un periodo de retorno predefinido, como, no sé, los bonos, los préstamos, que tienen tasas que no cambian a través del tiempo, tienen retornos más bajos, normalmente 4, 5%, 7%, de repente fondos mutuos, de repente acciones puede llegar también a 7, 8%. Capital de riesgo sí puede tener retornos mucho más altos, 20% incluso, pero es de riesgo. Entonces no siempre se va a tener ese retorno. Y los proyectos que hacemos, cuando usen un instrumento financiero, van a tener que estar al tanto de esos criterios. Hay otros más complejos, que son los instrumentos derivados, que en realidad sí también tienen un riesgo mayor, no se aplican tanto para las inversiones de las que nosotros hablamos. Pero sí es importante entender esto, los riesgos financieros son críticos para la toma de decisiones en el sistema financiero y estos afectan tanto las operaciones como la sostenibilidad del negocio, por decirlo de alguna manera. Entonces se evalúan constantemente, se evalúan antes de dar y se evalúan en el camino de un préstamo, una colocación de un instrumento financiero. Pero no son solo los instrumentos, sino también que hay mecanismos para financiar actividades. Las empresas usan generalmente finanzas corporativas, donde internamente se define cómo se colocan los recursos, qué tasas de retorno se esperan, qué actividades van a incluirse, cómo se administran los riesgos, y de eso depende, digamos, la salud financiera de una empresa. Eso lo puede evaluar quien le da los recursos. Y digamos, es lo más común y lo más conocido. Pero a nivel de proyectos, que es probablemente lo que
más se necesita, se usa Project Finance u otras formas de estructurar el financiamiento. Y para esto lo que se hace es crear una sociedad de propósito específico, o sea, crear una entidad que se encargue de tener esos nuevos recursos financieros, que los administre y que genere con su mismo flujo económico los recursos para repagar la deuda que tenga. Entonces, alrededor de los proyectos de Project Finance hay asesores, están los que promueven los proyectos, está el manejo de los activos, las herramientas de financiación, etcétera. Es todo un mundo, es el tema de Project Finance. Las asociaciones público-privadas son un ejemplo de proyectos en los que se suele usar Project Finance, porque tenemos precisamente esta creación de la empresa especial, donde, por ejemplo, no sé, si Mónica tiene una empresa, es dueña de una empresa que ganó una concesión, ella con la empresa Mónica S.A. no va a operar la concesión, ella va a crear otro nombre, Mónica 2 S.A., para operar, y todos esos flujos económicos van a ser separados y manejados aparte. Y ella va a contratar a otros proveedores de servicios, aseguradoras, que todo eso va a estar exigido, obviamente, en los contratos de largo plazo con el Estado, pero va a tener que cumplir una serie de obligaciones en el corto plazo, en el largo plazo, tanto con el Estado como con sus acreedores, con aquellos que le dieron el recurso financiero, el dinero, para empezar a hacer su proyecto. Eso no implica que Mónica 2 no vaya a poner de su capital social o de su dinero propio para hacer el proyecto, pero suele apalancarse los recursos con financiamiento externo, porque es mucho más eficiente. Entonces, esto a su vez puede ser afectado por incentivos que tenga el Estado, por de repente subsidios, o si sale al mercado de valores, no es que pida un préstamo a un banco, si sale genera bonos o cualquier otra cosa, puede incluso requerir, no sé, garantías del Estado. Entonces se genera toda una estructura de financiamiento que requiere una estructuración, una planificación, perdón, muy, muy delicada. Bueno, entonces acá vamos a ver que en general también hay estructuras de financiamiento alternativas, que ahora lo que están promoviendo es que se combinen las formas como se obtiene el capital o cómo se participa dentro de la realización de la inversión. Entonces, estos son algunos casos. La entidad que los propuso inicialmente se llama Convergence Finance. Y acá les voy a poner un ejemplo que yo creo que va a ser mucho más claro para entender cómo estas finanzas mixtas realmente pueden ser una solución para implementar nuevos proyectos. Este es un caso que ahorita está funcionando en California. Es un bono de resiliencia forestal creado por una ONG. En realidad era un emprendimiento de alumnos de una universidad inicialmente y bueno, terminó siendo una ONG que creó esta estructura financiera. En California los incendios forestales catastróficos son bastante, bueno, antes ¿no? del proyecto, eran bastante comunes porque las prácticas ancestrales habían sido cambiadas por las nuevas políticas del sistema de administración forestal y se cortaba, se apagaban cualquier pequeño incendio que hubiera, se cortaban ciertos árboles y bueno, se había dejado de hacer un manejo sostenible, digamos, de la ecología forestal. Entonces, viendo que el problema en realidad tenía una solución clara a nivel de ciencia y el problema de dónde sacar los fondos para que se hagan proyectos, en principio a los estudiantes que estaban haciendo esta iniciativa se les ocurrió que si es que hay un presupuesto tanto para prevenir como para luchar contra los incendios y apagarlos, porque ese presupuesto no se toma, o sea, presupuesto futuro para prevenir hoy, ¿no? Entonces se hace una estructura de financiamiento alrededor de eso. Y luego empezaron a crear y a darse cuenta que había muchos actores para que esto sea posible, a los que había que integrar.
si es que implementabas esta iniciativa, estabas generando co-beneficios para empresas de agua, de energía, para las que veían control de inundaciones. Y entonces sería justo que, así como en los pagos por servicios ecosistémicos en los mereces, también ellos paguen una retribución. Entonces identificaron que había una fuente de ingresos para el proyecto. Pero había que estructurar y ver cómo se iba a dar eso, como una pequeña tarifa de pago. Luego, lo que querían era que el Estado de California pudiera actuar y participar en la gestión de estos espacios sin tener que depender tanto del Estado federal, que es el nacional de ellos, que bueno, por la legislación los limitaba. Entonces crearon más que crear, convocaron a una fundación que está asociada al Servicio Forestal de California para que implementara el proyecto. Y esta asociación hizo a su vez acuerdos tanto con el Estado como con el Servicio Forestal para trabajar en conjunto y para que los recursos que vienen de ellos al final fueran entregados como una especie de préstamo, algo así. Pero además necesitabas capital de inicio, que era, digamos, para poder cubrir todos los costos iniciales de este proyecto y los costos más fuertes, ¿no? Que son los que generas al inicio, que obviamente no iba a poder obtenerse con los recursos públicos. Entonces, para eso movilizaron tanto a fundaciones como a inversionistas institucionales y de impacto. Entonces, con cada uno de ellos crearon una pequeña estructura que les permitía tener tasas como de inversión, ¿no? Distintas, ¿no? Los de impacto requerían un retorno menor, las aseguradoras, que obviamente les interesaba el proyecto para no tener que pagar a los que estuvieran alrededor de las zonas incendiadas, tenían un retorno, digamos, dentro del mercado, 4%, algo así. Las de inversión de impacto solo requerían un 1%, porque estaban dispuestas a reducir el riesgo del proyecto, y las fundaciones estaban dispuestas a dar donaciones para que estas se usen como recursos, lo que llaman concesionales, o sea, no reembolsables, para facilitar el proyecto. Y estas fundaciones las conocían porque habían creado la ONG, entonces ya confiaban en ellos. Entonces crearon, digamos, una estructura especial, lo que llaman como una pila de capitales para cada una de las fuentes de financiamiento del proyecto, y lo lanzaron. Y efectivamente ahorita no solamente están siendo exitosos en la implementación, sino que ya se está replicando en otros sectores, ¿no? En otros territorios, ¿no? Sectores son lugares. Entonces, esta es una forma en la que han combinado distintas formas de financiamiento. Eso es blended, pero a la vez tiene como pequeñas herramientas de esos instrumentos financieros. Solo usaron préstamos, no usaron bonos, no usaron acciones, ni instrumentos derivados o cosas complejas. Solo usaron préstamos, que es lo más simple. Pero lo importante que hacían es gestionar la interacción entre todas las partes. Así como en las APPs uno también tiene que interactuar con muchas partes y hay una sociedad de propósito específico, igual. Esa parte funciona igual acá, pero encontraron la manera de poder implementar el proyecto combinando las formas de financiamiento. Sí. Ok, tengo que acabar. Entonces, ya después de dar el ejemplo, solo les quería decir que, así como ese es un caso, ya internacionalmente se han visto muchos avances en los temas de inversiones sostenibles, y de hecho hay países que están están liderando el tema. Obviamente Canadá, Estados Unidos, etcétera, y cada vez vemos que van cambiando un poco los enfoques para la toma de decisiones a nivel de los directorios, de inversionistas. Cada vez hay más involucramiento, engagement, y menos exclusión de proyectos, pero tratan de más bien buscar la transición, la transformación de incluso sectores económicos, ¿no? A nivel regional, bueno, acá hay una lista de los instrumentos financieros más usados, y los fondos climáticos que siguen funcionando y siguen activos. Estos fondos al final también contribuyen a la cantidad de recursos que están disponibles, pero no son
tan grandes como los fondos de repente privados, ¿no? Institucionales o en general del mercado financiero privado. Hay estudios sobre el estado de los bonos temáticos, que son los bonos verdes, los bonos sociales, sostenibles, resilientes, etcétera, en Latinoamérica, donde nos dice que sí hay unas tendencias a que esto evolucione, a que esto cambie. Antes eran principalmente generados en moneda, en dólares o en una moneda internacional conocida. Cada vez hay más casos de bonos que no se sacan en el mismo país, sino en otros países, o en el mismo país pero con moneda nacional. Hay nuevos tipos de bonos que están apareciendo. Entonces, sigue siendo, hay información sobre esto, porque es todavía una de las formas más comunes de hacer inversiones sostenibles con financiamiento sostenible, que es fácil de identificar. Entonces, estos son, digamos, los principales sectores en los que se invierte. Siguen siendo los mismos en los que invierte el Estado, ¿no? Energía, transporte. Y felizmente está empezando a crecer la cantidad de proyectos en residuos, agua y cambio de uso de suelo. Y en industria. En industria todavía falta bastante. Eso es más que nada privado, pero igual. En Perú, la información nos dice que, bueno, sí tenemos bastantes avances. Hay ciertas cosas todavía por mejorar, ¿no? Que es, de repente, el concepto de que esto puede ser muy caro o que como hay que certificarlo, validarlo, verificarlo, no es viable. Ese tipo de cosas realmente lo que pasa es que requieren más información para estas personas que finalmente toman las decisiones de inversión. Y lo que sí ha generado una reducción en la cantidad de bonos temáticos a nivel nacional es la reducción de la capacidad crediticia del país. No solo ha pasado en Perú, sino en muchos países, pero eso afecta también la cantidad de bonos que se han generado. Acá vemos las cantidades, los principales generadores. Solo para comentarles, en el caso de los bonos verdes, uno de los más interesantes ha sido desarrollado para refinanciar un paquete de líneas de transmisión, no un proyecto, sino un paquete de líneas de transmisión eléctrica. Y bueno, hay otros bonos que son más de empresas privadas o de protección de bosques. Acá hay una lista, yo creo que eso ustedes pueden ir directamente al informe y revisarlo. Es importante también mencionar que Perú ha sacado sus bonos soberanos, que son los del país, generando deuda temática sostenible para invertir en proyectos sociales, y de esos recursos se está financiando actualmente parte, digamos, de los proyectos del Estado. Pero seguramente ustedes lo que más han escuchado sobre el tema de inversiones y finanzas sostenibles son los temas de estándares. Y es cómo comparamos estos temas que ahora se han puesto de moda como ESG, aunque es mucho más que eso, pero que se han puesto de moda así. Antes era simple porque veíamos las memorias de sostenibilidad principalmente que tenían en cuenta el GRI, el Global Compact, etcétera, y ahora hay muchos más estándares a tomar en cuenta porque las entidades financieras están reportando en base a nuevos criterios. Entonces, se han generado más estándares y más ratings que evalúan qué tan sostenible es una empresa. El problema con estos ratings es que todos no dan el mismo resultado, pero ya se está avanzando en el camino de incorporar estos temas. Esto es nada más un esquema de la cantidad de los tipos de marcos que hay. Unos son marcos, los otros son estándares, dados por distintas instituciones sin considerar los ISOs, que son de desempeño, que finalmente nos permiten tener en cuenta los temas de sostenibilidad al momento de hacer nuestros proyectos, inversiones, iniciativas. O sea, que ahora hay que considerar muchas más formas de poner en blanco y negro los indicadores, que algunos se repiten y que a veces son miles de indicadores, no sé si miles, pero sí cientos. Hay algunas bases de datos que realmente piden mucho, y que varía por sector y que varía por tipo de empresa y por tamaño, sí es cierto. Y que va a seguir cambiando, también es verdad. Pero esta es una realidad que está pasando y va a seguir evolucionando porque las finanzas sostenibles realmente ya llegaron hace rato para quedarse, y el sector financiero es un sector con recursos, con capacidad de generar cambios y que tiene capacidad de influir en otros
en otras inversiones, ¿no? De todos los sectores. Ellos hacen su análisis de materialidad. Antes conocíamos el análisis de materialidad para responsabilidad social y el involucramiento de grupos de interés. Ahora también hay un análisis de materialidad para ver los temas ESG respecto a los riesgos financieros. Entonces hay como nuevos enfoques y para las inversiones de impacto hace ya mucho tiempo existen estándares como por ejemplo IRIS y los reportes alineados a los ODS. De hecho, hasta en temas de asociaciones público-privadas existen herramientas para reportar respecto al alineamiento de los ODS. En mercados de carbono también hay distintos estándares, en el mercado voluntario sobre todo, y en edificaciones sostenibles, que es lo último que se está desarrollando más, que en realidad existe hace muchos años, pero cada vez tiene más fuerza y se vuelve, lo que antes era voluntario, se está volviendo ya regulatorio en muchos países, incluyendo el Perú. Pero eso es a nivel de, digamos, los aspectos, certificaciones y compromisos que tenemos que cumplir. Pero ¿cómo nos evalúan? Si estamos hablando de comparaciones de empresas que cotizan en el mercado de capitales, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Lima, ya existen índices que nos hablan de cómo va su rentabilidad en el tiempo. Y quienes sí pueden entrar a este índice porque han demostrado con sus reportes que tienen buenos niveles de desempeño en sostenibilidad. Y sí, generalmente se ha visto a través del tiempo que estas empresas que están en los índices son más resilientes a los riesgos. Entonces, finalmente, ya para cerrar, deben estar cansados. Todo el mundo habla de greenwashing porque como hay tanta, o sea, sí, los criterios al final son los mismos, pero la forma como se colocan en papel son distintas, ¿no? Entonces, hay mucho espacio para el greenwashing, para el impact washing, etcétera. Para evitar eso, lo que tenemos que hacer es regular mejor, así como está haciendo Europa, qué cosa sí es sostenible, qué cosa no, supervisar, promover más el buen gobierno corporativo y sobre todo educarnos, ¿no? Aprender sobre estos temas y tener la capacidad de seleccionar, de entender y de ser críticos respecto a la información que recibimos, ¿no? Porque no todo lo que se ve bonito en realidad está abarcando todas las esferas que son materiales o relevantes para un proyecto. Y tampoco están necesariamente generando el impacto. Ese era mi video, pero lo voy a dejar que se vaya porque sé que hay otra exposición más y deben estar cansados. Y les agradezco mucho por su tiempo. Creo que este es un tema que en realidad da para conversar mucho más. Se trató de sintetizar mucha información, pero cada uno de estos temas pequeños en realidad da para desarrollarlo mucho más. Quizás más adelante podemos hacer algunos eventos específicos. Y bueno, les agradezco su tiempo y su paciencia. Listo.